La relación con mi suegra Esperanza había sido tensa desde el día que conocí a su hijo Mateo. Para ella, yo era simplemente la muchacha que trabaja en oficinas, y nunca había hecho el menor esfuerzo por disimular su desprecio hacia mí. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para recordarme sutilmente que yo no estaba a la altura de los estándares de la familia Herrera. La situación había empeorado considerablemente cuando Mateo recibió su promoción como gerente regional en la empresa de su tío. Esperanza había decidido que era momento de celebrar en grande y había estado planeando esta cena familiar durante semanas, presumiendo constantemente sobre cómo había conseguido reservación en Palais Doré, el restaurante más exclusivo y caro de la ciudad. Imagínate, Isabella, me decía cada vez que tenía oportunidad, logré una reservación en Palais Doré. Es el lugar donde comen los empresarios importantes, los políticos, la gente distinguida. Por supuesto, cuesta una fortuna, pero nosotros sí podemos permitírnoslo. Durante las últimas 2 semanas, había escuchado sus conversaciones telefónicas con amigas y familiares, describiendo cada detalle de la reservación. Es el restaurante donde va la élite de la ciudad, repetía con orgullo. Solo gente de nuestro nivel social puede permitirse cenar ahí. Cada comentario venía acompañado de una mirada en mi dirección, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera que estaba fuera de mi liga. Lo que ella no sabía era que cada palabra suya me divertía más que la anterior. La tarde antes de la cena, Mateo llegó a casa visiblemente nervioso. Amor, mi mamá ha estado muy emocionada con esta celebración. Por favor, trata de no crear conflictos esta noche. ¿Cuándo he creado yo conflictos?, le pregunté mientras organizaba unos documentos de trabajo. No tú, se apresuró a aclarar. Es solo que, ya conoces a mi madre. A veces dice cosas sin pensar, y no quiero que esta noche especial se arruine por malentendidos. Le sonreí tranquilamente. No te preocupes, Mateo. Esta noche va a ser muy reveladora. Llegamos a Palais Doré exactamente a las 8 de la noche. El restaurante era, efectivamente, impresionante. Ubicado en el último piso de un edificio histórico, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El interior combinaba elegancia clásica con toques modernos, lámparas de cristal, manteles de lino blanco, cubiertos de plata, y un servicio impecable que atendía cada mesa con precisión militar. Esperanza ya había llegado con el resto de la familia, su hermana Carmen, su cuñado Roberto, y sus padres. Todos vestidos con sus mejores galas, luciendo esa sonrisa satisfecha que aparece cuando uno se siente en el lugar correcto con la gente correcta. Mateo, exclamó Esperanza levantándose para abrazar a su hijo. Llegaste justo a tiempo. Mira qué lugar tan maravilloso conseguí para celebrarte. Efectivamente, había conseguido la mesa principal del restaurante, estratégicamente ubicada para que todos los demás comensales pudieran ver quién estaba cenando ahí. Era obvio que había elegido esa mesa específicamente para presumir. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Isabella, ¿qué interesante vestido llevas?, comentó, mirando mi elegante vestido negro de arriba a abajo con esa expresión que reservaba para las cosas que consideraba inferiores. Gracias, Esperanza, respondí tranquilamente. Nos dirigimos hacia la mesa, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. La mesa estaba perfectamente preparada para 6 personas: Esperanza, Mateo, Carmen, Roberto, y los abuelos. No había un 7º lugar preparado. Mateo se dio cuenta inmediatamente. Mamá, ¿dónde se sienta Isabella? Esperanza fingió sorpresa, como si acabara de notar el problema. ¡Ay, qué descuido el mío!, exclamó con una actuación que habría ganado un premio de la Academia. Parece que hubo una confusión con la reservación. Se acercó al maitre y habló con él en voz baja durante unos minutos. Cuando regresó, tenía esa expresión de falsa preocupación que ya conocía muy bien. Lo siento mucho, querida, me dijo con un tono que no sonaba para nada genuino. Parece que no pueden agregar otra silla a esta mesa específica. Están completamente llenos esta noche. Mateo se puso rojo de ira. Mamá, ¿cómo es posible que hayas hecho una reservación sin incluir a mi esposa? Hijo, no te alteres, respondió Esperanza con esa voz condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable. Fue un error honesto. Además, agregó mirándome directamente, los restaurantes finos no son para todo el mundo. Requieren cierta
sofisticación para apreciarlos realmente. Carmen asintió en apoyo a su hermana. Es verdad, Isabella. Este lugar es muy caro y exclusivo. Tal vez te sentirías más cómoda en algún lugar más casual. El comentario fue la gota que derramó el vaso. No por ser inesperado, sino porque finalmente habían dicho en voz alta lo que llevaban años insinuando. Para ellas, yo no pertenecía a los lugares elegantes, no tenía la sofisticación necesaria para apreciar la alta cocina. Mateo estaba a punto de explotar. Esto es inaceptable. Isabella es mi esposa y merece estar aquí tanto como cualquiera de nosotros. Mateo, le dije poniéndole una mano en el brazo para calmarlo, está bien. Entiendo perfectamente el punto de vista de tu madre. Esperanza pareció sorprendida por mi calma. Probablemente esperaba lágrimas, una escena dramática, o al menos una defensa acalorada. Su sonrisa victoriosa comenzó a aparecer en su rostro. Me da mucho gusto que lo entiendas, querida. No es nada personal, simplemente hay lugares que requieren cierto nivel. Por supuesto, respondí manteniendo mi tono sereno. Solo permíteme resolver esto rápidamente. Me dirigí hacia la entrada del área de cocina, donde sabía que encontraría a quien buscaba. La familia me siguió con la mirada, probablemente pensando que iba a hablar con el personal para conseguir otra mesa o simplemente irme del restaurante. No tuve que buscar mucho. Como si hubiera estado esperando una señal, la puerta de la cocina se abrió y salió exactamente la persona que necesitaba ver. Isabella, gritó una voz familiar y emocionada. ¿Qué haces aquí? Chef Laurent Dubois se acercó a mí con una enorme sonrisa, quitándose el gorro de chef mientras caminaba. Era un hombre de unos 50 años, con el porte elegante y la presencia imponente que solo los grandes chefs desarrollan después de décadas de perfeccionar su arte. Laurent, le respondí con una sonrisa genuina, vine a cenar con la familia de mi esposo. No sabía que estarías aquí esta noche. Por supuesto que estoy aquí. Es mi restaurante, respondió con esa mezcla de orgullo y afecto que siempre mostraba cuando hablaba de Palais Doré. Luego se dio cuenta de que había otra gente observando nuestra interacción. Pero, ¿dónde están mis modales? ¿Me presentas a tu familia? Me volteé hacia la mesa donde Esperanza y los demás nos miraban con expresiones de confusión total. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, como si no pudieran procesar lo que estaban viendo. Laurent, me gustaría presentarte a la familia de mi esposo, dije caminando de regreso hacia la mesa. Esperanza, te presento a Chef Laurent Dubois, el propietario y chef ejecutivo de Palais Doré. Laurent hizo una pequeña reverencia cortés. Es un placer conocer a la familia de Isabella. Cualquier familiar de mi socia fundadora es bienvenido aquí siempre. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Esperanza había pasado del triunfo a la confusión total en cuestión de segundos. Su cerebro parecía estar luchando por procesar las palabras socia fundadora. Socia, fundadora, tartamudeó Carmen. Laurent asintió con entusiasmo. Por supuesto. Isabella y yo fundamos este restaurante hace 8 años. Ella proporcionó toda la inversión inicial y la visión comercial, mientras que yo aporté la experiencia culinaria. Sin ella, Palais Doré nunca habría existido. Mateo me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Isabella, ¿tú eres? Una de las 2 propietarias de este restaurante, completé su frase. Y de otros 4 restaurantes en la cadena que hemos construido juntos. Esperanza se había puesto pálida como el mantel de lino de la mesa. La realización de lo que había hecho comenzó a hundirse en su conciencia como agua helada. Durante años había estado presumiendo sobre poder permitirse cenar en un restaurante que su nuera había creado y financiado. Laurent continuó, ajeno al drama familiar que se estaba desarrollando. Isabella es una empresaria extraordinaria. Tiene un ojo increíble para la hospitalidad y el servicio. Transformó mi sueño de tener un restaurante en un imperio gastronómico. Pero, balbuceó Roberto, Isabella trabaja en oficinas. Sí, respondí tranquilamente. Trabajo en las oficinas corporativas de Grupo Gastronómico Mediterráneo, la empresa que Laurent y yo fundamos para manejar nuestros restaurantes y proyectos de hospitalidad. El maitre se acercó discretamente a Laurent. Chef, ¿hay algún problema con la mesa de la señora Isabella? Laurent frunció el ceño y miró hacia nuestra mesa,
notando por primera vez que solo había 6 lugares preparados. ¿Por qué no hay un lugar para la señora Isabella? Hubo una confusión con la reservación, explicó Esperanza con una voz que había perdido toda su autoridad anterior. Una confusión, repitió Laurent, claramente no entendiendo cómo era posible que hubiera una confusión sobre una mesa para una de las propietarias del restaurante. Bueno, eso se soluciona inmediatamente. Hizo una seña al personal, y en menos de 2 minutos habían traído una silla adicional y habían reconfigurado completamente la mesa para acomodar a 7 personas. Pero no solo eso, también trajeron la vajilla especial reservada para ocasiones importantes y cambiaron los arreglos florales por unos más elaborados. Listo, anunció Laurent con satisfacción. Ahora, ¿qué les parece si preparo personalmente el menú de degustación especial para toda la familia? Es un honor tener a Isabella aquí con sus seres queridos. Se retiró hacia la cocina, dejando a la familia en un silencio absoluto. Esperanza miraba su plato como si contuviera la respuesta a todos los misterios del universo. Carmen se había quedado sin palabras por primera vez en años. Los abuelos parecían estar procesando lentamente la información. Mateo rompió el silencio primero. Isabella, ¿por qué nunca me dijiste que eras propietaria de restaurantes? Porque quería que me amaras por quien soy como persona, no por lo que tengo, le expliqué suavemente. Y porque quería observar el verdadero carácter de tu familia antes de revelar mis negocios. Esperanza finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. Isabella, yo, no sabía, nunca pensé. Esperanza, le dije con gentileza, entiendo perfectamente que no me considerara apropiada para lugares como este. Como usted misma dijo, los restaurantes finos requieren cierta sofisticación. La ironía de mis propias palabras no se perdió en ella. Durante años había usado exactamente esa lógica para hacerme sentir inferior, sin saber que yo había creado el lugar que ella usaba como símbolo de estatus. El servicio esa noche fue extraordinario. Laurent salió personalmente varias veces para explicar cada plato y asegurarse de que todo estuviera perfecto. El personal nos trató con la deferencia especial reservada para los propietarios, y varios comensales importantes se acercaron a saludarme durante la cena. Fue fascinante observar cómo cambió completamente la dinámica familiar. Esperanza, que había llegado sintiendo que controlaba la situación, ahora se daba cuenta de que había estado presumiendo con dinero ajeno en una propiedad ajena mientras humillaba a la propietaria. Durante el postre, Laurent trajo personalmente una botella de champagne de la reserva especial. Para celebrar, anunció, tanto el éxito de Mateo como el honor de tener a toda la familia de Isabella en nuestro restaurante. Cuando Laurent se retiró, Esperanza me miró con una expresión completamente diferente a cualquiera que hubiera visto antes en su rostro. Isabella, comenzó con humildad genuine, necesito pedirte perdón. Durante todos estos años, te he tratado como si fueras menos que nosotros, cuando en realidad has sido más exitosa que cualquiera de nosotros. Esperanza, le respondí. Lo único que espero es que esto le enseñe la importancia de tratar a todas las personas con respeto, independientemente de lo que piense sobre su situación económica. Carmen asintió avergonzada. Tienes razón. Hemos sido terriblemente injustas contigo. Mateo tomó mi mano por encima de la mesa. Estoy casado con una mujer extraordinaria, y me siento privilegiado de que hayas elegido mantener tu éxito en privado para conocer nuestro verdadero carácter. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, Esperanza se acercó a mí una vez más. Isabella, ¿podrías perdonarme? Me he comportado como una tonta arrogante. Ya está perdonada, le respondí sinceramente. Solo espero que esto le ayude a recordar que el respeto no se basa en lo que creemos saber sobre alguien, sino en reconocer la dignidad de cada persona. Mientras salíamos del restaurante, reflexioné sobre la importancia de no juzgar a las personas por las apariencias o por nuestras suposiciones. Esperanza había aprendido una lección valiosa sobre humildad y respeto. La relación familiar cambió completamente después de esa noche. Ya no era la muchacha que trabaja en oficinas, sino la empresaria exitosa que siempre había sido. Y lo más importante, toda la familia aprendió a tratarme, y a otras personas, con el respeto que todos merecemos.